Hola amigos artísticos, yo soy Daniel Osuna y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast número 8 de Diálogos Artísticos. Como ustedes saben, Diálogos Artísticos pues es un podcast que está orientado a realizar entrevistas, análisis y propuestas de los profesionales relacionados con las artes y la cultura. En esta ocasión nos visita un reconocido director de teatro y promotor cultural y dramaturgo, el señor César Aristóteles. César, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Muy bien, gracias por invitarme. Antes de empezar el tema que trataremos hoy acerca de las perspectivas de las empresas teatrales ante la crisis, vamos a escuchar una semblanza de nuestro invitado. César Aristóteles es dramaturgo, director teatral y promotor cultural. Su primer trabajo de teatro fue la adaptación y dirección de Patti Difusa de Pedro Almodóvar. Desde 1993 es director de la compañía Gran Teatro, asentada en la ciudad de Monterrey. Ha escrito y dirigido montajes para compañías independientes en Ciudad Juárez, Chihuahua y Los Mochis, Sinaloa. Tomó cursos de teatro y dramaturgia con Vicente Leñero, Tomás Urtuzastegui y Maribel Carrasco. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ganador de premios como Puestas en Escena con Arte IMBA, Premio Monólogos con Arte, Premio David Alfaro Siqueiros y Programa de Apoyo a Coinversiones Culturales del FONCA. En el año 2012 realizó una residencia del Programa de Residencias Artísticas en el Extranjero FONCA CONACYT para las Bellas Artes en la ciudad de Nueva York, y en 2020 una residencia con Theater for the New City en la ciudad de Nueva York. Actualmente es catedrático de actuación en el Tecnológico de Monterrey y Museo Marco. César, ahora sí, entrando en tema, explícanos cuáles son las perspectivas que tú ves dentro de la industria del teatro en nuestro país o en general en el mundo. Sí, mira, este año pasado que fue un shock para muchísimas empresas, las empresas teatrales yo creo que fueron las que más sufrieron a nivel mundial, no es una cosa particular, pero creo que fue un fenómeno que fue muy interesante porque obligó a los creadores a que fuéramos más creativos para lograr seguir haciendo cosas a pesar de que no teníamos público que nos pudiera visitar en las salas. Entonces, afortunadamente ya había antes de la pandemia muchos esfuerzos de espacios teatrales, podría mencionar por ejemplo Mi Teatro o Casa Musa, ambos están aquí en Monterrey, que tenían un esquema diferenciado del común denominador de teatro, o sea, ofrecían ciertos atractivos que a la gente le parecían más llamativos en lugar de ir a ver una obra en un formato tradicional. Sin embargo, pues sin poder tener público en las salas, pues entramos en una crisis pues alarmante, como muchas otras empresas, y afortunadamente muchísimos, no solo en Monterrey, sino en todo el mundo, supimos hacer algo para adaptarnos a esa nueva realidad, y afortunadamente ahorita que ya estamos regresando a que la audiencia pueda volver a las butacas, están regresando la mayoría de los espacios que cerraron. Pues yo creo que uno de los factores importantes que presentó la crisis a la industria teatral fue la innovación, ¿no? Sí, o sea, creo que la gente empezó a innovar y en el proceso digital que se llevaba, pues se aceleró, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso fue un punto que muchos productores como tú o directores creo que aprovecharon. Y yo quisiera ahondar un poquito más en esto porque a mí me llamó mucho la atención lo que tú produjiste, la obra, ahora sí digital, pero interactiva, a través de WhatsApp, en la cual tú podías participar con los
con los actores, y creo que fue para mí una innovación. Yo no he visto otra obra igual. No sé si en tu experiencia me gustaría que nos platicaras cómo te fue en esa experiencia. Déjame primero como platicar un poquito el contexto. Cuando se cierran los teatros, hubo como una especie de disyuntiva de parte de toda la comunidad teatral mexicana, al menos, de decir cómo lo vamos a hacer, porque si presentamos teatro en video o presentamos teatro por internet, eso no es teatro. O sea, como que existía ese recelo de decir o es cine o es televisión o es teatro, ¿verdad? Entonces, poco a poco se fueron buscando nuevas formas de que la gente entendiera que sí era teatro. Una de ellas era grabar la obra directamente en un teatro, con la cámara fija, como si estuviera sentado en una butaca. O en otros casos te presentaban todo el proceso desde que los actores se maquillaban en el camerino, se vestían, algunas escenas de los ensayos para que te pusieras en contexto de que sí es teatro y no es una miniserie o una cosa así. Claro. Y en mi caso particular, con mi compañía de teatro, que ya tengo pues, como 25 años con ella, muchos de nuestros montajes desde antes se enfocaban a la participación del público. Tuvimos obras donde subíamos al público al escenario, o obras donde los hacíamos participar preguntándoles cosas o así. Entonces, cuando llegó el momento de pensar en qué propuesta podíamos ofrecerle al público a través de internet, pensamos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para poder tener una interacción con el público si no están presentes ahí con nosotros? Cuando era un teatro, pues ahí estaban presentes y les hacíamos la pregunta y nos contestaban directamente, ¿no? Entonces, como también en este momento de inicio del 2020, muchas cosas ya se estaban haciendo en WhatsApp, muchas cosas que antes mandabas un mail o hacías una llamada telefónica, todo el mundo ya decía, mejor un WhatsApp. Sí, pues se convirtió en un medio de comunicación ágil y rápido. Ahorita es vigente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer que el público se comunique con los personajes de la obra por WhatsApp. Y entonces creamos este concepto que se llama Teatro por WhatsApp, que tienes razón, a mí no me ha tocado ver en ninguna otra parte algo igual, a lo mejor ya se lo copiaron, pero no me he enterado. Y la obra que montamos se llamó Amiga Date Cuenta, con 2 actores regiomontanos, pero que viven en la Ciudad de México. Entonces ellos tuvimos la fortuna de que ellos vivían juntos o viven juntos y no tuvieron que tener contacto físico con nadie externo durante todo el proceso de ensayos. Eso es muy bueno. Y entonces, cuando ya se presentó la obra, el público veía por Zoom el video de la obra en vivo y en ciertos momentos interactuaba por WhatsApp con los personajes de la obra, y entonces había un diálogo entre los personajes y el público. Y conforme a lo que el público les iba diciendo o recomendando, la historia se modificaba un poco. Se iba haciendo la trama ahí. Exactamente, hacia el final. No fue muy bien, fue un gran éxito, digamos, guardando las dimensiones. Exacto. Y luego creamos otro concepto igual para niños, que lo hicimos en Navidad, que se llamó Chipotle Salva la Navidad, que era un cuento para niños que también tenía interactividad con los niños, no por WhatsApp, pero sí a través de la plataforma en donde se transmitió la obra. Y así como esto, ha habido otras compañías, por ejemplo, podría hablar de la compañía de la Universidad de Jalapa, que antes ofrecían muchísimos talleres presenciales de dirección, de dramaturgia, de actuación, y ahora los están haciendo en YouTube. Tú te metes a YouTube y casi diario suben un video nuevo con maestrazos de la dirección y de la dramaturgia nacionales, y están pues abiertos a todo el público y gratuitos. Aquí, por ejemplo, en Monterrey, Hernán Galindo está haciendo sus obras a través de transmisiones por internet, y pues está funcionando muy bien, porque pues la gente acostumbrada al teatro pues no tenía otra opción, y también esa necesidad de percibir cultura, independientemente de que ahorita hay miles de plataformas para ver películas o para ver programas, no es lo mismo. Entonces, y así como hay estos que menciono, muchos otros lo han hecho. Aquí lo digital ha venido a revolucionar totalmente todo, pero a mí me han comentado que uno de los problemas que presenta lo digital es la monetización de esas producciones. Yo veo, pues yo conozco a Cagua, tú la debes de conocer muy bien, pues el Auditorio San Pedro tiene 1,200, 1,300 butacas, y con los espectáculos que ha brindado el municipio de San Pedro,
pues llegan audiencias hasta 5,000, 6,000, 7,000 personas, pero igual no hay forma de monetizarlo tan efectivamente como cuando vas al teatro presencial, ¿me entiendes? Que vas a... Sí, claro. Pues mira, afortunadamente ya existían desde antes las plataformas de venta de boletos, pero más para espectáculos masivos. Sí, de música y todo, canto, sí. Entonces se crearon nuevas páginas que tienen ese formato y que a mucha gente le permiten, pero siempre está la resistencia de, oye, yo no quiero dar mi tarjeta de crédito, o tengo que ir a pagar al Oxxo. Y hubo gente que nos escribía y decía, dame tu clave interbancaria porque no confío en las páginas. Te quiero depositar directo. Quiero estar seguro que sí te va a llegar a ti y que no me van a clonar la tarjeta ni nada. Es una resistencia natural, pero poco a poco pues la gente se está acostumbrando. Es como todo, ¿no? Cuando empezaron las ventas por internet allá en los 90s, mucha gente desconfiaba de Amazon y de otras páginas, y ahorita ya hay mucha tranquilidad en el uso de eso. Cambiando un poquito el tema, ¿es necesario todos los apoyos de teatro o son importantes en el desarrollo de la producción teatral los apoyos que ofrece el gobierno o las becas? ¿Qué tan trascendente es en el desarrollo de...? Me imagino que debe ser muy trascendente, pero me refiero a vivir siempre ese mismo proceso como que... ¿Es válido o es Mira, yo creo que es muy positivo que existan. De hecho, yo que tengo colegas en otras partes del mundo, ese tipo de apoyos no existen. Por ejemplo, en Estados Unidos no existen. No hay gobiernos en Estados Unidos que den así un fondo para que los artistas produzcan una obra de teatro o produzcan pintura o escriban. Y creo que es muy valioso que existan porque, pues como todo, como cualquier empresa, tú necesitas tener un fondo para invertir, por ejemplo. Y definitivamente con creatividad y con talento se pueden hacer muchas cosas sin mucho presupuesto, pero hay cosas que requieren hacerse bien hechas, una gran escenografía o contratar a un iluminador profesional, pagarle nómina a los actores, porque pues al final de cuentas es como cualquier trabajo, un actor debe percibir un sueldo o debe percibir una nómina, un compositor, el que escribe la obra, todos, ¿no? Y los apoyos institucionales ayudan muchísimo a eso. Lo que yo no creo que sea adecuado es que existan compañías o creadores que solamente producen cuando tienen un apoyo. Es más o menos a lo que iba. Exacto. Y a eso iba por un lado, y por otro lado, pues en realidad los apoyos llegan a muy pocos considerando el mercado de productores, ¿no? Cada vez hay más grupos y más artistas trabajando, y los apoyos son limitados. Entonces, pero sí hay casos de algunos que tienen 3, 4 años que no hacen ninguna obra porque hace 3, 4 años que no reciben una beca, por ejemplo. Y cuando reciben otra beca la producen. Creo que ellos mismos se están limitando a su propia creatividad o la están condicionando a eso, en lugar de buscar otras actividades paralelas, ¿no? Sí, o hacer una obra con poco presupuesto, o ponerse a escribir, o ponerse a capacitarse, por otras alternativas de financiación. O sea, no tienes que recurrir siempre a las instituciones. Sí, algún productor que le quiera entrar a la obra y esas cosas. Iniciativa privada, empresa, patrocinios, otro tipo de cosas que son más difíciles, pues son igual de difíciles. Que se realizan, ¿no? De cualquier manera. O sea, siempre anda uno buscando patrocinadores, y anda buscando empresas, y anda buscando un montón de cosas. Claro. Entonces, pero yo creo que sí somos muy afortunados en México por tener esos esquemas de apoyo. Porque se han logrado, y a mí me ha tocado ver producciones espectaculares gracias a que hay un buen presupuesto para producirlas, y que de otra manera no se podría, o se podría de una forma muy mínima, ¿no? ¿Cómo consideras suficiente la infraestructura teatral que existe en México? Mira, es muy difícil contestar a esa pregunta porque depende mucho de la demanda de infraestructura teatral. Yo creo que sí hay infraestructura teatral, pero al menos como que la mezcla de la naturaleza de los espacios, o sea, hay espacios que son privados, hay espacios que son del gobierno estatal, privados de espacios del gobierno municipal, o inclusive espacios del gobierno federal, que tienen unas formas de operación muy distintas. Entonces,
Sí estamos cortos en cierta medida porque si contabilizamos el número de grupos que pueden producir teatro contra el número de foros que están activos, hay un desbalance que no se logra lo que sucede en la Ciudad de México, que aunque en la Ciudad de México también hay muchísimos grupos o muchas compañías, hay muchísimos teatros también. La diferencia es que en la Ciudad de México tú tienes la posibilidad de que si tú presentas una obra, por si en el Teatro Helénico, y tu obra tiene éxito y sigue llenando el teatro, tú continúas con tu obra. O sea, puede pasar 3 meses, toda la temporada, meses, 1 año, 2 años. Hay obras que duran mucho tiempo, siempre y cuando siempre el teatro esté lleno de público. Sean rentables para... Exacto. No, y en el momento en que empieza a decaer el público, ya le dicen a la compañía, entra una compañía nueva, porque también es necesario refrescar eso. Y esta posibilidad aquí en Nuevo León no existe. A lo mejor existen algunos teatros privados o particulares, donde el mismo propietario del teatro es el propietario de la compañía y de la obra, ¿verdad? Es como el dueño del balón, ¿verdad? Yo soy el dueño del balón y decido lo que hago. Sí, yo soy productor y soy dueño del teatro. Exacto. Pero desafortunadamente ahorita con la pandemia ha habido algunos teatros que cerraron. Acaban de cerrar los teatros Versalles, que eran 4 o 5 foros privados, muy importantes, aunque eran para teatro comercial, pero muy importantes porque era un espacio... pues ya parte de, digamos... Ya parte de la ciudad. Ya exacto, parte así es. Del y existen otros espacios que tienen más tiempos cerrados, como el Teatro del IMSS, que es federal, y el Teatro Calderón, que es del municipio de Monterrey, en el centro ahí en Juárez y Tapia, por ahí más o menos. Pero afortunadamente ha habido... más recientemente, desde 2019 para acá, aperturas de nuevos espacios, tal vez espacios más chicos, de particulares, de gente que está apostando sus ahorros o su iniciativa, y hay foros más chicos particulares que están permitiendo que haya todavía más actividad teatral. Como el concepto de los microteatros. Por ejemplo, los microteatros o Casa Musa. Casa Musa es muy buen ejemplo. En el barrio antiguo está Café Teatro y otro nuevo que se acaba de abrir que se llama Dramática. Y así como esos que te platico, hay otros más los oficiales de los municipios. En San Nicolás, en Guadalupe, San Pedro, en García y en Santa Catarina hay unos teatros muy dignos que tienen unos esquemas de préstamo diferentes, pero que sí le permiten a la gente... ¿Y esos teatros sí están abiertos a prestarle a los muchachos nuevos a hacer sus prácticas y todo? Depende mucho de las administraciones que en ese momento estén, pero bueno, la pandemia modificó todo porque tuvieron que cerrar obligatoriamente, pero en general no te puedo asegurar que todos, pero más o menos la mitad sí tienen cierto periodo de su programación a compañías completamente nuevas. Y otros pues tienen criterios más estrictos donde tienes que tener trayectoria y tienes que presentar un programa muy específico para obtener un espacio. Yo siempre he analizado todos los espacios culturales que hay en el estado, por ejemplo en este caso, pues hay nada más en Monterrey, según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, pues tiene 16 teatros. Aparte, no me imagino si aquí incluye a los privados o no los incluya, que a lo mejor, posiblemente no, porque los privados tienen también una buena cantidad de teatros. Pero hay bibliotecas, hay museos, hay centros culturales, casas de la cultura. Que yo creo, haciendo un análisis, yo antes de platicar contigo, pues yo creo que fácil hay como unos 300 espacios en el estado, entre bibliotecas y todo. Y digo yo, esos espacios, pues algunos no están en un uso total así, y más ahorita por la pandemia. ¿Tú crees que sería bueno como alternativa abrir esos espacios a todos estos muchachos que están saliendo de las escuelas? ¿O lo hacen o no lo hacen? Me gustaría saber qué opinión tienes tú. Mira, yo creo que eso tiene mucho que ver con cuestión de voluntad y de creatividad. Porque, yo empecé a los 23 años, fue la primera vez que dirigí una obra, y nos fuimos a casi una bodega abandonada y con latas de café y un foco adentro y cableado y switch así comprados en el Todo Fácil que ahorita ya existe. Hicimos nuestro teatrito y pues fue un gran esfuerzo de
de convocar al público y creo que pues la voluntad de que se puedan hacer cosas donde haya posibilidades es lo que necesitamos todos. Muchas veces... Sí, pues muchas veces los ensayos de teatro pues son hasta en un cuarto, ahí sí, estás claro. Haciendo los diálogos y todo eso. Pero ya la función pues tiene que tener ciertas características, ¿no? Pero también hay, como dijiste tú, bibliotecas, hay casas de la cultura, hay parques públicos que pueden funcionar. Y pues tiene que ser una mezcla entre quienes administran esos espacios y los artistas creativos que tengan interés, porque a veces, a mí me ha tocado estar al frente de varios espacios culturales y había temporadas en que ningún artista se acercaba y en otros momentos, o sea, me llovían y era difícil acomodarlos a todos, ¿no? Claro. Entonces son muchas circunstancias, pero también tiene mucho que ver la educación del público. Yo siempre he abogado porque se trabaje con los niños y los chavos de secundaria para que entiendan lo que es el arte, historia del arte, apreciación del arte, porque si estos chavos no se aficionan por cualquier expresión artística, música, literatura, lo que sea, cuando estén más grandes no lo van a hacer. Entonces creo que los esfuerzos más importantes se tienen que hacer en esa edad, y no tanto que salga de los maestros de las escuelas. Ellos tienen una carga de trabajo tremenda con un programa académico muy distinto a educarlos a que les guste el teatro. Pero fíjate, yo he llegado a pensar en alguna ocasión lo que tú estás hablando. Hay muchos artistas que salen cada año de las facultades. Sí. En el país, o sea, muchos. La Facultad de Artes Visuales tiene 2,000 alumnos. No todos son actores ni artes visuales. Claro. Está dividido en diseño gráfico y artes visuales, pero pues está la UDEM y está otras independientes. Artes escénicas, está la Universidad de la Fotografía, esta no me acuerdo ahorita cómo se llama. Sí. Y pues ahí, no sé, yo creo... salen 500 artistas por semestre. Entonces yo siempre he ligado eso, o sea, ¿por qué esos artistas o esa oferta que existe de profesionales relacionados con las artes no se incursionan o no los utilizan o los incluyen haciendo obligatorio la educación primaria desde la primaria en las artes? Y ahí generas un intercambio de profesionales que van a ofrecer sus servicios en las escuelas primarias como una obligación del gobierno, ¿me explico? Entonces, creo que ahí mataríamos dos pájaros de un tiro, sembrar desde la infancia la práctica de las artes, y pues cumples con un mercado de profesionistas que está acá, una oferta que pues se puede cubrir con esos puestos, ¿verdad? Muy buena idea. Esa es una idea para algún candidato para los candidatos que quieran entrarle para que lo piensen un rato, ¿no? Pero fíjate que en estos últimos años yo me he dado cuenta que muchos chavos que salen de las facultades de artes visuales, escénicas y así, sí tratan de emplearse, inclusive los de la Superior de Música y Danza, sí tratan de emplearse en cosas relacionadas con su carrera. A lo mejor no bailando, a lo mejor no actuando, pero crean empresas creativas de promoción cultural, producen, o inclusive se encargan de relaciones públicas, de conseguir hablar con las empresas para que les den un apoyo, ese tipo de cosas. Siento que comparado con, pues en mi época, como dicen, cuando nos graduamos en los 90s, de los que salían de la Facultad de Artes Escénicas, de una generación de 22 seguían haciendo teatro, y el resto se iban a trabajar a otras se iban a trabajar en otras cosas. Exacto. Y eso, te lo juro, que sigue pasando. Sí, sigue pasando, pero me refiero a que yo percibo que hay mucho más disposición de los chavos, a lo mejor es por generacional, de hacer cosas desde su iniciativa y no esperar a que una empresa o un gobierno los contrate. También hay otra cuestión, la generación de públicos, ¿no? Yo creo que esa es la generación de públicos, se tiene que dar mucho, o sea, y creo que muchas empresas creativas y muchas entidades privadas y públicas están trabajando muy duro en eso, ¿no? Sí, claro. En la generación de nuevos públicos. Pues, César, no sé si quieras agregar algo a la perspectiva que hay en la industria del teatro. Sí, claro. ¿O qué factores crees tú
¿Qué elementos, en 3 palabras, dime qué es lo que se necesita hacer para mejorar un poquito? Yo creo que lo que más se necesita es, más que hablarle o pedirle a los creativos o a los actores o a los teatristas, es al público o inclusive a los artistas que se dedican a otras áreas, artes visuales, música, que consuman lo que produce el resto de los artistas de la comunidad. Porque la verdad, al menos aquí en Nuevo León, está dividido. Talento. Sí, no, hay muchísimo talento, hay grupos de chavos muy jóvenes que están haciendo cosas impresionantes a nivel de cualquier parte del mundo. Y que muchas veces no nos enteramos o si nos enteramos nos invitan y por cualquier otra circunstancia no vamos o no lo vemos por las redes, porque muchas cosas están en las redes, a que lo consuman, porque al final de cuentas es como el termómetro de lo que pasa en una ciudad desde el punto de vista cultural. Hay muchas ciudades en México más pequeñas que Monterrey que tienen muchísima más actividad cultural, por ejemplo, y hay muchas otras del mismo tamaño que Monterrey o no, que no tienen nada. Que no tienen nada. Entonces, estamos como en un punto medio más positivo que negativo, pero si nosotros no promovemos el estarlo consumiendo, no va a prosperar. Pues muchísimas gracias, César. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en nuestro diálogo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos y los espero en el próximo diálogo artístico. Y recuerden, visítenos en las redes sociales Artísticos MX, tanto YouTube, Facebook como Instagram. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias.